Tenía solo 5 pesos en el bolsillo y hacía días que no probaba bocado. Aún así, cuando vio a esa anciana llorando perdida en plena avenida, no lo pensó 2 veces. La lluvia había cesado apenas 1 hora antes, pero las calles de Bogotá aún brillaban como espejos bajo las luces de neón. Valentina Morales, de apenas 21 años, caminaba descalza por la carrera séptima, sus pies ya acostumbrados al frío del pavimento. Llevaba 4 años viviendo en las calles desde que perdió a su familia en el derrumbe de Mocoa, y aunque su estómago rugía de hambre, sus ojos conservaban esa chispa de esperanza que la vida aún no había logrado apagar. Era una tarde de martes cuando escuchó el llanto, un llanto que no era de niño sino de alguien mayor, quebrado por la desesperación. Valentina se detuvo en seco, su corazón latiendo más fuerte de lo normal. Siguió el sonido hasta encontrar a una anciana elegante, sentada en el bordillo de la acera, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. La mujer estaba sentada en una silla de ruedas antigua y desgastada. Llevaba un vestido azul marino que una vez fue costoso, zapatos de cuero que claramente no había usado para caminar, y un bolso pequeño que apretaba contra su pecho como si fuera su último tesoro. Sus ojos, nublados por las cataratas y la confusión, miraban hacia todos lados sin encontrar lo que buscaba. «Señora, ¿está bien?», preguntó Valentina, acercándose con cuidado. Su voz era suave, temerosa de asustar a la anciana aún más. La mujer levantó la vista y Valentina pudo ver el pánico en sus ojos. No sé dónde estoy, niña. Salí a buscar la farmacia San Jorge para comprar mis pastillas del corazón, pero todo se ve diferente. No reconozco nada». Valentina sintió un nudo en la garganta. Conocía esa farmacia. Estaba a 15 cuadras de allí, en una zona completamente diferente de la ciudad. La anciana estaba completamente perdida, y por su manera de hablar y vestir, era evidente que no estaba acostumbrada a caminar sola por las calles del centro. «¿Cómo se llama usted, señora?», preguntó Valentina, sentándose a su lado en el bordillo. Elena Vázquez», respondió la anciana, secándose las lágrimas con manos temblorosas mientras intentaba maniobrar su silla para girarse mejor hacia Valentina. «Vivo sola desde que murió mi esposo hace 3 años. Mi memoria a veces me falla y mis piernas ya no me responden como antes. Los doctores dicen que es normal a mi edad, pero hoy salí en mi silla y ya no supe cómo regresar». Valentina miró sus propios pies descalzos, luego el cielo que comenzaba a oscurecer. Tenía apenas 80 pesos en el bolsillo, lo que había conseguido pidiendo limosna durante todo el día. No había comido desde el desayuno del día anterior, cuando una señora le regaló una arepa en la Plaza de Bolívar. Pero algo en el rostro de Elena la conmovió profundamente. «Yo la acompaño, señora Elena. Conozco dónde está la farmacia». Elena la miró con sorpresa. «Pero niña, ¿tú no tienes otras cosas que hacer?». Valentina sonrió por primera vez en días. Nada más importante que ayudarla. Desde una cafetería elegante al otro lado de la calle, Sebastián Herrera observaba la escena con incredulidad. A sus 29 años, heredero de un imperio de construcción valorado en miles de millones de pesos, estaba acostumbrado a ver la indiferencia de la gente en las calles de Bogotá. Había salido de una reunión de negocios aburrido, buscando un café fuerte antes de regresar a su oficina, cuando su atención se fijó en la joven de cabello largo y oscuro que se había detenido a ayudar a la anciana. Lo que lo dejó paralizado no fue la belleza natural de la muchacha, a pesar de su ropa sucia y gastada, sino la genuina preocupación en sus ojos. En su mundo de contratos millonarios y personas que solo se acercaban a él por interés, esa escena le resultaba casi surrealista. Vio cómo Valentina se posicionó detrás de la silla de ruedas de Elena, cómo empujó con cuidado evitando los huecos del pavimento, cómo se detenía cada vez que la anciana necesitaba descansar o cuando el terreno se volvía muy empinado. Sin poder evitarlo, Sebastián pagó su café a medias y salió a seguirlas discretamente. El camino hasta la farmacia San Jorge era largo y empinado. Las ruedas de la silla chirriaban un poco y Valentina tenía que hacer esfuerzo extra en las subidas, pero nunca se quejó. Se detenían cada 2 cuadras para que Elena descansara y para que Valentina recuperara el aliento, y durante esos momentos conversaban sobre la vida de Elena.
El comerciante que había mencionado prestarle una silla se acercó nuevamente al verlas. «Oiga, jovencita, veo que esa silla está muy vieja. ¿No quiere que le preste la mía? Está en mejor estado». Valentina agradeció, pero Elena se aferró a los brazos de su silla. «Esta silla fue de mi esposo durante sus últimos años. No la cambio por nada». Supo que había sido maestra durante 40 años, que había perdido a su único hijo en un accidente de tránsito y que desde la muerte de su esposo vivía en una casona grande y vacía en el norte de la ciudad. Cuando finalmente llegaron a la farmacia, Elena buscó en su bolso y se dio cuenta de que había olvidado su billetera en casa. Su rostro se descompuso de nuevo, las lágrimas amenazando con volver. «No se preocupe, señora Elena», dijo Valentina sin dudar. «Yo le pago las pastillas». Sacó sus 80 pesos y se acercó al mostrador. Las pastillas costaban 200 pesos. El farmacéutico, un hombre mayor de bigote gris, miró los billetes arrugados y luego a Valentina. «Niña, esto no alcanza ni para la mitad». Fue entonces cuando Sebastián decidió intervenir. Se acercó al mostrador y puso un billete de 500 pesos sobre el vidrio. «Yo cubro el resto», dijo simplemente. Valentina se giró, sorprendida. Vio a un hombre elegante, de traje oscuro y zapatos brillantes, con una sonrisa cálida que contrastaba con su evidente riqueza. «No es necesario, señor. Yo puedo...» «Ya está hecho», interrumpió Sebastián suavemente. «Además, vi todo el camino que hicieron. Lo que usted hizo por esta señora no es algo que se ve todos los días». Elena, desde su silla de ruedas, observaba el intercambio con curiosidad. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando algo especial estaba sucediendo. Después de comprar las pastillas, Sebastián se ofreció a llevarlas en su automóvil. Valentina dudó. Su experiencia en las calles le había enseñado a desconfiar, especialmente de hombres ricos. Pero Elena estaba cansada y el cielo amenazaba con llover de nuevo. «Está bien», aceptó finalmente, pero solo por la señora Elena. El automóvil de Sebastián era un BMW negro reluciente. Mientras ayudaba a Elena a subir al asiento trasero, Valentina se quedó junto a la puerta del copiloto, sintiéndose completamente fuera de lugar con su ropa sucia en un interior de cuero impecable. Durante el trayecto hacia la casa de Elena, Sebastián no pudo evitar hacer preguntas. Supo que Valentina había perdido a sus padres y hermanos en el desastre natural de Mocoa, que había llegado a Bogotá sin conocer a nadie, que había intentado conseguir trabajo, pero que sin documentos ni dirección fija era casi imposible. Y nunca pensó en hacer cosas malas para sobrevivir, preguntó Sebastián genuinamente curioso. Valentina lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «Mi madre siempre decía que la pobreza no es excusa para perder la dignidad. Prefiero pasar hambre que robarle a alguien más». Elena, desde el asiento trasero, sonrió. Había escuchado esas mismas palabras de su abuela campesina 50 años atrás. Cuando llegaron a la casa de Elena, una hermosa residencia de 2 plantas en el barrio Chapinero, la anciana se giró hacia Valentina antes de bajar del automóvil. «Niña, no sé cómo agradecerte lo que hiciste hoy. No solo me ayudaste a encontrar la farmacia, me devolviste la fe en que aún existe gente buena en este mundo». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No tiene nada que agradecer, señora Elena. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», intervino Sebastián mirándola por el espejo retrovisor. «No cualquiera. De hecho, yo vi pasar a docenas de personas antes de que usted se detuviera». Después de ayudar a Elena a entrar a su casa, Sebastián regresó al automóvil donde Valentina esperaba en silencio. La lluvia había comenzado de nuevo, creando pequeños ríos en las ventanas. «¿Dónde la dejo?», preguntó Sebastián. Valentina señaló hacia el centro de la ciudad. «Cualquier parte del centro está bien. Ahí es donde duermo». Sebastián sintió una punzada en el pecho. Durante todo el trayecto había estado pensando en algo, una idea que sonaba loca incluso para él, pero que no podía quitarse de la cabeza. «Valentina», dijo, deteniéndose en un semáforo en rojo, «¿puedo hacerle una propuesta?». Ella lo miró con recelo. «¿Qué tipo de propuesta?». «Elena necesita ayuda. Su memoria está fallando, vive sola, y hoy quedó claro que no puede seguir así. ¿Qué le parecería trabajar como su cuidadora?». Valentina parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?».
Le pagaría 1.000.000 de pesos al mes, más habitación y comida. Solo tendría que acompañarla, ayudarla con sus pastillas, hacer que no se sienta tan sola. El silencio llenó el automóvil. Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. 1.000.000 de pesos era más dinero del que había visto junto en toda su vida. ¿Por qué haría algo así por mí?, preguntó finalmente. Sebastián la miró directamente a los ojos. Porque en 4 horas, usted me demostró que todavía existen personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Elena necesita a alguien así, no a una enfermera que esté allí solo por el dinero. Valentina sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Era posible que su vida estuviera a punto de cambiar completamente? Yo no sé si sirva para eso. Nunca he cuidado a nadie profesionalmente. No necesita experiencia profesional, respondió Sebastián. Necesita exactamente lo que vi hoy, un corazón bueno. Cuando el semáforo cambió a verde, Sebastián no arrancó inmediatamente. Esperó a que Valentina tomara su decisión. ¿Y si no resulta? ¿Si la señora Elena no se siente cómoda conmigo? Entonces buscaremos otra solución. Pero algo me dice que eso no va a pasar. Valentina cerró los ojos y por primera vez en 4 años se permitió soñar con tener un techo, una cama, comida todos los días, con tener una oportunidad de reconstruir su vida. Está bien, susurró. Acepto. Sebastián sonrió, sintiendo una satisfacción extraña y nueva. No sabía exactamente por qué, pero tenía la certeza de que acababa de tomar una de las mejores decisiones de su vida. Hay una condición más, añadió, arrancando finalmente. Mañana temprano la llevo a comprar ropa adecuada, y quiero que sepa que Elena es especial para mí. Fue la mejor amiga de mi abuela, prácticamente me crió cuando era niño. Cuidarla bien significaría mucho para mí. Mientras se dirigían de regreso a la casa de Elena, ninguno de los dos podía imaginar que ese encuentro casual en una calle lluviosa de Bogotá sería el primer capítulo de una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino la definición misma que tenían del amor verdadero. La lluvia siguió cayendo, pero por primera vez en años, Valentina sintió que cada gota la lavaba de su pasado doloroso y la preparaba para un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. El amanecer bogotano se filtraba tímidamente entre las cortinas de la habitación de huéspedes en casa de Elena, pero Valentina ya llevaba 2 horas despierta. Durante toda la noche había permanecido en vela, mirando el techo blanco y preguntándose si todo había sido un sueño hermoso del cual despertaría nuevamente en el frío pavimento de la carrera 7ª. Sus manos aún temblaban cuando tocó las sábanas limpias, cuando sintió la suavidad de la almohada bajo su cabeza. Hacía tanto tiempo que había olvidado cómo era dormir en una cama real. Elena había insistido en que se quedara esa primera noche, argumentando que ya era muy tarde para que una joven anduviera sola por las calles, especialmente después de todo lo que había hecho por ella. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Valentina, mijita, ya estás despierta. Te traje café con leche y unas arepas que hizo Carmen, mi empleada». Elena entró empujando su silla de ruedas con una bandeja en equilibrio sobre sus piernas. A pesar de sus limitaciones físicas, se las había arreglado para preparar un desayuno que para Valentina parecía un banquete de reyes. «Señora Elena, no debió molestarse», murmuró Valentina, sintiéndose abrumada por tanta gentileza. «¿Molestarme? Niña, hace 3 años que no tengo a quien prepararle el desayuno. Carmen viene solo 3 veces por semana para limpiar y cocinar un poco, pero el resto del tiempo, esta casa está tan silenciosa que a veces creo que me voy a volver loca». Mientras desayunaban juntas en el pequeño comedor que daba al jardín, Elena le contó más detalles de su vida. Había sido directora de un colegio público durante 30 años. Había perdido a su único hijo, Andrés, en un accidente de motocicleta cuando apenas tenía 25 años, y desde entonces, ella y su esposo Ricardo habían volcado todo su amor en ayudar a estudiantes necesitados. Ricardo siempre decía que Dios nos había quitado la oportunidad de ser abuelos biológicos para convertirlos en abuelos del corazón de cientos de niños, contó Elena, con los ojos brillantes de nostalgia. Creamos una fundación pequeñita para dar becas escolares. Nada del otro mundo, pero ayudamos a muchos muchachos a salir adelante.
Valentina escuchaba cada palabra con atención, sintiendo una conexión profunda con esa mujer que, a pesar de sus pérdidas, había elegido convertir su dolor en esperanza para otros. A las 9 de la mañana, el timbre de la casa resonó con insistencia. Elena frunció el ceño, confundida. «No espero a nadie tan temprano». Carmen, una mujer robusta de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado, apareció en el comedor con expresión curiosa. «Señora Elena, hay un joven muy elegante en la puerta que pregunta por la señorita Valentina». El corazón de Valentina se aceleró. Solo podía ser una persona. Sebastián esperaba en el vestíbulo principal, impecablemente vestido con un traje gris claro y una sonrisa que se amplió cuando vio aparecer a Valentina. En sus manos llevaba varias bolsas de una boutique exclusiva del norte de Bogotá. «Buenos días», saludó, dirigiéndose primero a Elena con el respeto que su edad merecía. «Señora Elena, espero no molestar tan temprano. Vine a cumplir mi promesa de ayer». Elena lo observó con la sabiduría de sus 80 años. Había algo en la manera en que este joven miraba a Valentina, algo que le recordaba cómo Ricardo la miraba a ella 50 años atrás. «Para nada, joven Sebastián. Pase, pase. ¿Ya desayunó?». Mientras Carmen servía café para todos, Sebastián explicó su plan para el día. Había contactado a una amiga suya que tenía una boutique, le había explicado la situación, sin entrar en detalles comprometedores, y había seleccionado varias opciones de ropa apropiada para el trabajo de Valentina. «No es caridad», se apresuró a aclarar, cuando vio la expresión incómoda de Valentina. «Es inversión en trabajo. Una cuidadora necesita verse profesional». Las bolsas contenían 3 conjuntos completos: blusas de colores suaves, pantalones cómodos pero elegantes, zapatos bajos apropiados para empujar una silla de ruedas y hasta ropa interior nueva. Todo en la talla exacta de Valentina, lo que la hizo preguntarse cómo había sido tan preciso. «Mi hermana tiene tu misma complexión», explicó Sebastián, como si hubiera leído sus pensamientos. «Le pedí que me ayudara a calcular las tallas». Elena observaba el intercambio con una sonrisa que se ensanchaba por momentos. «Valentina, ve a probarte la ropa. Sebastián y yo tenemos algunas cosas de qué hablar». Cuando Valentina desapareció escaleras arriba, Elena dirigió su silla hasta quedar frente a Sebastián, sus ojos aún lúcidos estudiándolo con intensidad. «Dígame la verdad, joven. ¿Por qué está haciendo todo esto?». Sebastián sostuvo su mirada sin vacilar. «Porque ayer vi algo que no había visto nunca en mi vida». «¿Y qué fue eso?». «Bondad pura, sin interés, sin agenda oculta, sin esperar nada a cambio. En mi mundo, señora Elena, eso no existe. La gente se acerca a mí por mi dinero, por mis contactos, por lo que pueden obtener. Pero Valentina, ella gastó sus últimos pesos en sus medicinas sin conocerla, sin saber si alguna vez la volvería a ver». Elena asintió lentamente. «¿Y usted qué quiere de ella?». La pregunta era directa, sin rodeos. Sebastián se tomó un momento antes de responder. «Honestamente, no lo sé todavía. Solo sé que desde ayer no he podido dejar de pensar en ella. Pero le prometo algo. Mis intenciones son honorables. No voy a lastimar a Valentina, ni voy a aprovecharse de su situación vulnerable. Más le vale», respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a ocultar completamente su tono de advertencia. «Esa niña ha sufrido suficiente. Si usted está jugando...». «No estoy jugando», interrumpió Sebastián suavemente. «Y si me permite decirlo, creo que usted también necesita a alguien como Valentina en su vida». Elena suspiró profundamente. «Tiene razón, esta casa está demasiado silenciosa y mi memoria, algunos días me asusto de lo que olvido. Ayer, cuando salí a buscar la farmacia, por un momento no recordé ni mi propio nombre». Cuando Valentina bajó las escaleras vistiendo uno de los conjuntos nuevos, tanto Sebastián como Elena quedaron en silencio. La transformación era notable. La ropa de calidad resaltaba su belleza natural, pero más que eso, había algo en su postura que había cambiado. Se veía más segura, más digna. «¿Cómo me veo?», preguntó tímidamente. «Como la profesional que vas a ser», respondió Elena con orgullo maternal. Sebastián simplemente asintió, incapaz de articular palabras que expresaran lo que sentía al verla. El resto de la mañana lo pasaron organizando las nuevas responsabilidades de Valentina. Elena le mostró la casa: 4 habitaciones, 3 baños,
una cocina amplia, sala, comedor y un estudio lleno de libros que había pertenecido a Ricardo. El jardín trasero tenía un pequeño huerto que Elena ya no podía mantener sola. Mi habitación está aquí en el primer piso desde que estas piernas me empezaron a traicionar, explicó Elena, señalando una habitación que habían adaptado cerca del baño principal. Tú puedes usar cualquiera de las habitaciones de arriba, pero te recomiendo la que da al jardín. Tiene la mejor vista y entra mucho sol en las mañanas. Valentina eligió la habitación más pequeña, la que había sido el cuarto de costura de Elena. No necesito mucho espacio, explicó, y así estaré más cerca si me necesita durante la noche. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por su bienestar de esa manera. Sebastián, que había permanecido discretamente en segundo plano durante el recorrido, se acercó antes de marcharse. Valentina, mañana en la tarde voy a pasar a ver cómo están. Si necesitan cualquier cosa, medicamentos, comida, lo que sea, aquí está mi número. Le entregó una tarjeta personal. Y no duden en llamar sin importar la hora. Esa primera tarde como cuidadora oficial, Valentina descubrió que su trabajo era mucho más que administrar medicamentos y empujar una silla de ruedas. Elena necesitaba compañía, conversación, alguien que la escuchara contar las mismas historias una y otra vez sin impaciencia. Prepararon el almuerzo juntas, con Elena dirigiendo desde su silla, mientras Valentina seguía sus instrucciones para hacer sancocho, un plato que Elena dominaba desde sus días de recién casada. La cocina se llenó de aromas familiares y risas cuando Valentina confesó que nunca había pelado yuca en su vida. «Ay, mijita, ¿cómo vas a vivir en Colombia sin saber pelar yuca?», se reía Elena. «Eso es como no saber hacer arepas». «Tampoco sé hacer arepas», admitió Valentina, provocando más risas. Por la tarde, mientras Elena descansaba en su habitación, Valentina exploró el estudio de Ricardo. Las paredes estaban cubiertas de libros, novelas colombianas, historia, biografías, libros de educación. En el escritorio, bajo un cristal, había fotografías de Elena y Ricardo en diferentes etapas de su vida. Jóvenes recién casados, con Andrés de niño, en sus años como educadores, en viajes por todo el país. Una fotografía en particular llamó su atención. Elena, mucho más joven, empujando la silla de ruedas de un Ricardo enfermo, ambos sonriendo en lo que parecía ser un parque. Al reverso, con la letra cuidadosa de Elena decía: «Juntos en la salud y en la enfermedad, 2019». «Ricardo tuvo un derrame cuando tenía 75 años», dijo Elena desde la puerta, habiendo despertado de su siesta. «Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Durante 3 años yo fui sus piernas, sus brazos cuando no podía moverse bien, su memoria cuando la suya empezó a fallar». Elena se acercó al escritorio, acariciando el cristal que protegía la fotografía. ¿Sabe qué me dijo el día antes de morir? Que había sido el hombre más afortunado del mundo porque había tenido a alguien que lo amara sin condiciones. Que cuidar a quien amamos no es sacrificio, es privilegio. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿No se sintió nunca abrumada? ¿Nunca quiso rendirse? Elena la miró con comprensión. «Claro que sí, mijita. Hubo días muy duros, días en que lloraba a escondidas porque me sentía cansada y culpable por sentirme cansada. Pero, ¿sabes qué me ayudaba? ¿Qué? Recordar que el amor verdadero no es solo para los días fáciles, es especialmente para los días difíciles, y que cada día que podía hacer su vida un poquito mejor era un día que valía la pena vivir». Esa noche, durante la cena, sonó el teléfono. Era Sebastián. «¿Cómo va todo?», preguntó. Y Valentina pudo escuchar la genuina preocupación en su voz. «Muy bien. La señora Elena me está enseñando a cocinar. ¿Y usted, señora Elena? ¿Cómo se siente con su nueva compañía?». Elena tomó el teléfono. «Joven Sebastián, esta niña es una bendición. No había reído tanto en años. Y mi sopa de sancocho nunca había sabido tan bien como cuando alguien me ayuda a prepararla con cariño». Después de colgar, Elena observó a Valentina con una sonrisa pícara. «Ese muchacho está interesado en ti, ¿sabes?». Valentina se sonrojó. «Señora Elena, no creo que...». «Tengo 80 años, mijita. He visto suficientes enamorados para reconocer las señales, la manera en que te mira, cómo se preocupa por ti.
Es la misma manera en que Ricardo me miraba. Pero yo no soy de su clase social. Él es rico, educado, exitoso. Yo soy... Eres una mujer hermosa, inteligente, bondadosa y trabajadora, interrumpió Elena firmemente. Y si él no es capaz de ver eso, entonces no te merece. Pero por lo que vi hoy, ese joven sí sabe valorar lo que tiene enfrente. Esa noche, antes de irse a dormir, Valentina se miró en el espejo del pequeño baño de su nueva habitación. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había visto reflejada en los cristales de las tiendas durante años. Sus ojos brillaban con esperanza, su postura era erguida, su sonrisa era real. Por primera vez en 4 años, se atrevió a soñar con un futuro diferente. Un futuro donde no tendría que preocuparse por dónde dormir, qué comer o si vería el amanecer siguiente. Un futuro donde podría ser útil, querida, valorada, y en algún rincón secreto de su corazón comenzó a preguntarse si ese futuro podría incluir también el amor. Mientras se quedaba dormida en su nueva cama, escuchando los sonidos nocturnos de una casa que ya empezaba a sentir como hogar, Valentina no podía imaginar que al otro lado de la ciudad, Sebastián también permanecía despierto, pensando en ella y preguntándose cómo había logrado cambiar su vida en menos de 24 horas. El viento nocturno de Bogotá susurraba entre los árboles del jardín de Elena, como si la ciudad misma estuviera celebrando el comienzo de una nueva historia de esperanza y transformación. 3 semanas habían pasado desde que Valentina se mudó a casa de Elena, y la rutina diaria había creado un ritmo hermoso y natural entre las dos mujeres. Cada mañana, Valentina despertaba con el canto de los mirlos del jardín y bajaba a preparar el desayuno mientras Elena revisaba sus medicamentos con la precisión de un reloj suizo. Las tardes se habían convertido en su momento favorito del día. Después de almorzar, se sentaban en la terraza que daba al jardín, Elena en su silla de ruedas bajo la sombra de un gran nogal, mientras Valentina leía el periódico El Tiempo en voz alta. Elena comentaba las noticias con la perspicacia de alguien que había vivido lo suficiente para ver patrones repetirse en la historia, y Valentina absorbía cada palabra como una estudiante ávida. «La política colombiana es como el clima bogotano, mijita», le había dicho Elena una tarde. «Nunca sabes si va a estar soleado o lluvioso, pero siempre puedes contar con que va a cambiar». Pero lo que había comenzado a cambiar también era la frecuencia de las visitas de Sebastián. Lo que inicialmente habían sido llamadas de cortesía cada 2 días, se había convertido en visitas casi diarias. Primero llegaba con excusas perfectamente válidas. Traía medicamentos especiales para Elena, documentos para formalizar el empleo de Valentina, o simplemente verificaba que todo estuviera funcionando bien. Sin embargo, Elena no era tonta. Con 80 años de experiencia en leer personas, especialmente hombres enamorados, podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Sebastián no venía a ver cómo estaba Elena, venía a ver a Valentina. Una tarde de jueves, mientras Valentina regaba las plantas del jardín y Elena descansaba en su habitación, Sebastián llegó con una propuesta diferente. «Pensé que tal vez les gustaría acompañarme a cenar esta noche», dijo, dirigiéndose aparentemente a ambas mujeres, pero con los ojos fijos en Valentina. «Conozco un restaurante muy tranquilo en la Candelaria que tiene acceso para silla de ruedas y sirve la mejor comida típica de Bogotá». Elena, desde la puerta de su habitación, sonrió con picardía. «Ay, mijito, qué pena, pero hoy me siento un poco cansada. ¿Por qué no van ustedes dos? Valentina ha estado trabajando muy duro y merece una salida». Valentina se sonrojó inmediatamente. «Señora Elena, yo no puedo dejarla sola. Carmen está aquí hasta las 8 y además ya no soy una niña que necesite niñera las 24 horas», respondió Elena con firmeza. «Anda, ve y diviértete un poco». Sebastián trató de ocultar su sonrisa de satisfacción. «Solo si estás segura de que quieres ir, Valentina. No quiero presionarte». Durante todo el tiempo que llevaba viviendo en casa de Elena, Valentina había evitado cuidadosamente analizar sus sentimientos hacia Sebastián. Era cierto que esperaba sus visitas con una emoción que no había sentido nunca antes. Era cierto que se arreglaba un poco más los días que sabía que él vendría. Era cierto que sus conversaciones durante las cenas familiares se habían vuelto el punto alto de sus días.
Pero también era cierto que la diferencia entre sus mundos parecía un abismo imposible de cruzar. «Está bien», murmuró finalmente, «pero solo si prometes que regresamos temprano». El restaurante que Sebastián había elegido era un lugar mágico llamado La Puerta Falsa, escondido en una calle empedrada del centro histórico de Bogotá. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de la ciudad. Había música de carranga sonando suavemente y el aroma de tamales y ajiaco flotaba en el aire como una invitación al alma. «Este lugar tiene más de 200 años», explicó Sebastián mientras ayudaba a Valentina a sentarse en una mesa junto a la ventana. «Mi abuelo me traía aquí cuando era niño. Decía que aquí servían la verdadera comida bogotana, no esas imitaciones de los restaurantes elegantes». Valentina miró a su alrededor con asombro. Nunca había estado en un lugar así, auténtico, lleno de historia, donde cada mesa tenía su propia personalidad y cada plato contaba una historia familiar. «¿Tu abuelo también trabajaba en construcción?», preguntó, genuinamente interesada. Sebastián sonrió con nostalgia. «No, él era carpintero, un carpintero muy humilde que construía muebles para familias de clase media. Mi papá fue quien decidió convertir ese pequeño taller en un imperio de construcción». Mientras esperaban la comida, Sebastián le contó sobre su infancia, cómo había crecido entre planos de construcción y cascos de seguridad, como su padre había trabajado 18 horas diarias para construir la empresa, como su madre había sacrificado su carrera como profesora para apoyar los sueños empresariales de su esposo. «Suena como una familia muy unida», comentó Valentina. Sebastián hizo una pausa antes de responder. «En los negocios, sí. Emocionalmente. Bueno, el dinero tiene una manera extraña de complicar las relaciones familiares». Cuando llegó la comida, ajiaco para ambos, con mazorca, alcaparras y crema, Valentina se dio cuenta de que era la primera vez en años que se sentaba en un restaurante como una persona normal, no como alguien que pedía limosna afuera. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián, notando su expresión distante. «En lo diferente que es todo ahora», respondió honestamente. «Hace un mes, si alguien me hubiera dicho que estaría cenando en un lugar así, con ropa bonita, después de un día de trabajo honesto, no lo habría creído». «¿Y cómo te sientes con todos estos cambios?». Valentina reflexionó mientras mezclaba el ajiaco, agradecida, asustada, esperanzada, todo al mismo tiempo. ¿Asustada de qué? De que sea demasiado bueno para ser verdad, de que un día despierte y todo esto haya sido un sueño. Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más seria. «Valentina, puedo prometerte algo. Esto no es un sueño, y no va a desaparecer». Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Había algo en la manera en que Sebastián la miraba que hacía que Valentina sintiera mariposas en el estómago, algo que nunca había experimentado antes. Después de la cena, caminaron lentamente por las calles empedradas de la Candelaria. Las luces coloniales creaban sombras danzantes en las fachadas coloridas, y el aire nocturno de Bogotá tenía esa frescura única de las ciudades de montaña. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Sebastián mientras se detenían frente a una antigua iglesia. «Depende de qué tan personal», respondió Valentina con una sonrisa tímida. «¿Alguna vez has estado enamorada?». La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento, observando las estrellas que apenas se podían ver a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «No», respondió finalmente. «Cuando era más joven, antes de todo lo que pasó, había un muchacho en Mocoa que me gustaba, pero éramos muy jóvenes y después del desastre nunca volví a pensar en esas cosas». «¿Y ahora?». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. «¿Ahora qué?». «¿Ahora piensas en esas cosas?». La honestidad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, hicieron que Valentina sintiera que estaba parada al borde de un precipicio. Podía dar un paso atrás, mantener la seguridad de su nueva vida sin complicaciones, o podía saltar hacia lo desconocido. «A veces», murmuró. Sebastián se acercó un paso más. «¿Y en qué piensas cuando piensas en esas cosas?». Valentina lo miró directamente a los ojos. «Pienso en lo extraño que es que alguien como tú se fije en alguien como yo». «¿Alguien como yo?». «Rico, exitoso, educado, con un futuro brillante y sin complicaciones. ¿Y alguien como tú?». «Pobre, sin educación formal,
con un pasado doloroso y un futuro incierto. Sebastián tomó sus manos suavemente. ¿Sabes qué veo yo cuando te miro? Valentina negó con la cabeza, incapaz de hablar. Veo a una mujer que gastó sus últimos pesos en medicinas para una extraña. Veo a alguien que empujó una silla de ruedas por 15 cuadras bajo el sol sin quejarse una sola vez. Veo a una persona que lee el periódico todas las tardes a una anciana y que escucha sus historias como si fuera la primera vez que las oye. Sus rostros estaban ahora muy cerca. Veo a alguien que ha sufrido tanto que podría haberse vuelto amarga, pero que eligió mantener su corazón abierto. Veo belleza, inteligencia, bondad, y veo a la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. El primer beso sucedió natural, inevitable, como si hubiera estado esperando a suceder desde el momento en que se conocieron. Fue suave, tímido al principio, luego más seguro cuando ambos se dieron cuenta de que el sentimiento era mutuo. Cuando se separaron, Valentina tenía lágrimas en los ojos. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián preocupado. Es que nunca pensé que alguien me vería de esa manera. Pues te ven así, yo te veo así. El regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que acababan de cruzar una línea importante y necesitaban tiempo para procesar lo que significaba. Elena los esperaba despierta en la sala, fingiendo leer una novela de García Márquez, pero obviamente pendiente de su llegada. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó con inocencia fingida. Muy rica, respondió Valentina, sin poder ocultar completamente su sonrisa. ¿Hay el restaurante? Muy bonito, añadió Sebastián también sonriendo. Elena los miró alternativamente y sonrió con satisfacción. Qué bueno. Bueno, yo me voy a dormir. Sebastián, conduce con cuidado. Y Valentina, no olvides cerrar bien la puerta. Cuando Elena desapareció en su habitación, Sebastián y Valentina se quedaron solos en el vestíbulo. ¿Te arrepientes?, preguntó Sebastián suavemente. No, respondió Valentina sin dudar. ¿Y tú? Para nada. Se despidieron con otro beso, más confiado esta vez, y cuando Sebastián se fue, Valentina se quedó un momento en la puerta, tocándose los labios y sonriendo como no había sonreído en años. En su habitación, mientras se preparaba para dormir, escuchó un golpe suave en su puerta. «Pasa, señora Elena». Elena entró empujando su silla con una sonrisa traviesa en el rostro. «¿Entonces? ¿Entonces qué? ¡Ay, mijita, no te hagas! ¿Cómo estuvo la cita?». Valentina se sonrojó. No fue una cita, fue solo una cena romántica en la Candelaria, con un hombre guapo que está obviamente enamorado de ti. Si eso no es una cita, entonces yo no entiendo nada de romance. Valentina se sentó en la cama, necesitando hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo. «Señora Elena, ¿usted cree que esto puede funcionar? Somos muy diferentes». Elena se acercó y tomó sus manos. «Mijita, cuando conocí a Ricardo, yo era hija de campesinos y él era hijo de comerciantes de la ciudad. ¿Crees que nuestras familias estaban felices? Pero el amor verdadero no conoce de clases sociales». «¿Sabes cómo sabe una si es amor verdadero?». Elena sonrió con la sabiduría de sus años, porque te hace querer ser mejor persona, porque te hace sentir que el mundo es más hermoso, porque cuando estás con esa persona, sientes que has llegado a casa. Esa noche, Valentina durmió soñando con besos bajo las estrellas bogotanas y con la posibilidad de que el amor, ese sentimiento que había creído perdido para siempre, hubiera llegado finalmente a su vida. Y en otra parte de la ciudad, Sebastián también permanecía despierto, planeando cómo hacer que esa mujer extraordinaria se sintiera tan amada como se merecía. El viento nocturno de Bogotá llevaba consigo promesas de días más felices, de corazones que sanaban y de amores que florecían contra todo pronóstico. El amor entre Valentina y Sebastián había florecido durante 2 meses como una flor que encuentra su momento perfecto para brillar. Sus encuentros se habían vuelto más frecuentes y naturales. Cenas en casa de Elena, paseos por los parques de Bogotá, tardes de conversación que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Elena observaba su felicidad con la satisfacción de una casamentera experta, pero también con la preocupación de alguien que conocía bien cómo el mundo podía ser cruel con los amores que desafiaban las convenciones sociales. La tormenta llegó un martes por la mañana, cuando menos la esperaban.
Sebastián había pasado la noche anterior en casa de Elena, durmiendo en el sofá de la sala, después de una cena que se había extendido demasiado como para manejar de regreso a su apartamento. Era algo que había comenzado a suceder con más frecuencia, y que Elena permitía con la condición de que se comportaran como personas decentes bajo su techo. A las 7 de la mañana, mientras Valentina preparaba café y Sebastián ayudaba a Elena con su rutina matutina de medicamentos, el timbre de la casa sonó con una insistencia que presagiaba problemas. Carmen, que había llegado temprano ese día, apareció en la cocina con expresión preocupada. «Señora Elena, hay una señora muy elegante en la puerta que dice ser la mamá del señor Sebastián. Está muy alterada». El rostro de Sebastián palideció instantáneamente. «Mierda», murmuró entre dientes. «¿Cómo me encontró aquí?» Patricia Herrera, de 56 años, entró a la casa como un huracán vestido de Chanel. Su cabello rubio perfectamente peinado, sus joyas discretas pero costosas, y su postura erguida irradiaban el tipo de autoridad que solo da el dinero heredado durante generaciones. Sus ojos, del mismo color que los de Sebastián pero fríos como el acero, barrieron la modesta pero acogedora sala de Elena antes de fijarse en su hijo. «Sebastián Alejandro Herrera Mendoza», dijo con una voz que podría congelar el café caliente. «¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?» Elena, desde su silla de ruedas, se irguió con toda la dignidad que sus 80 años le habían enseñado. «Buenos días, señora. Soy Elena Vázquez y esta es mi casa. ¿En qué podemos ayudarla?» Patricia la miró como si fuera la primera vez que notaba su presencia. «Usted debe ser la señora que está ayudando a mi hijo a cometer el error más grande de su vida». «Mamá, basta», intervino Sebastián levantándose de la mesa. «No tienes derecho a...» «¿No tengo derecho?» Patricia se giró hacia él con los ojos llameando. «No tengo derecho a preocuparme cuando mi hijo desaparece durante semanas, abandona sus responsabilidades en la empresa e ignora las llamadas de su familia para jugar a la casita con... Sus ojos se posaron en Valentina, que había permanecido inmóvil junto a la cafetera, como un venado atrapado en los faros de un automóvil. «Con una empleada doméstica», terminó Patricia con desprecio. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. Todas sus inseguridades, todos sus miedos sobre la diferencia de clases, se materializaron en esas 3 palabras pronunciadas con tanto desdén. «Cuidado con lo que dice en mi casa», dijo Elena con una voz que, a pesar de su edad, llevaba la autoridad de décadas de ser directora de colegio. «Valentina no es una empleada doméstica. Es mi cuidadora y mi amiga». Patricia rió con amargura. «Por favor, señora, no me venga con eufemismos. Sé exactamente lo que es esta situación». Sebastián dio un paso hacia su madre, su rostro enrojeciendo de ira. «Si vas a insultar a Valentina, puedes irte ahora mismo». «¿Insultar? Sebastián, estoy tratando de salvarte de ti mismo. ¿Sabes lo que está diciendo la gente? ¿Sabes cómo esto afecta la reputación de nuestra familia?» «No me importa lo que diga la gente». «Pues debería importarte. Tenemos responsabilidades, Sebastián. Tenemos un nombre que proteger, un legado que mantener. Tu abuelo no construyó este imperio para que tú lo destruyas por un capricho romántico». Valentina sintió que cada palabra era como una puñalada. Capricho romántico. Como si lo que sentía por Sebastián fuera algo temporal, superficial, sin valor. «No es un capricho», dijo Sebastián firmemente. «Estoy enamorado de Valentina». Patricia se llevó una mano al pecho dramáticamente. «¿Enamorado? Sebastián, tienes 29 años, no 15. El amor no es suficiente para construir una vida. ¿Qué van a tener en común? ¿De qué van a hablar cuando pase la novedad?» «Hablamos de todo», respondió Sebastián. «Valentina es más inteligente y tiene más sabiduría que la mayoría de las mujeres de mi círculo social». «¿Sabiduría? Una mendiga tiene sabiduría». Esta vez fue Valentina quien habló, su voz temblando pero clara. «Señora, con todo respeto, creo que no me conoce lo suficiente para juzgarme». Patricia se giró hacia ella con los ojos entrecerrados. «Sé lo suficiente. Sé que vienes de la nada, que no tienes educación, que no tienes familia. Sé que mi hijo te encontró en la calle y que ahora te has aferrado a él como salvavidas». «¡Basta!»,
gritó Sebastián, pero Valentina levantó una mano para detenerlo. No, déjela que termine, dijo Valentina, irguiéndose con una dignidad que sorprendió a Patricia. Quiero escuchar todo lo que tiene que decir. Patricia, interpretando esto como una invitación a continuar su ataque, se acercó más. Muy bien. Quiero que sepas que nunca serás aceptada en nuestra familia. Nunca serás más que un experimento social para mi hijo. Y cuando él se canse de jugar al Salvador, te va a dejar exactamente donde te encontró. Las palabras golpearon a Valentina como balas, pero no se permitió llorar. No delante de esta mujer que claramente esperaba verla quebrarse. ¿Ya terminó?, preguntó con calma. Patricia parpadeó sorprendida por la compostura de Valentina. Sí. Bien. Ahora le voy a decir algo, señora Herrera. Es cierto que vengo de la pobreza. Es cierto que no tengo educación universitaria ni familia con dinero. Pero también es cierto que tengo principios que ni todo su dinero puede comprar. Valentina se acercó un paso, su voz volviéndose más fuerte. Nunca he mentido para obtener lo que quiero. Nunca he usado a alguien por conveniencia. Y nunca he tratado a otra persona como si fuera inferior por su situación económica. Elena aplaudió suavemente desde su silla. Bien dicho, mijita. Patricia se sonrojó, claramente no acostumbrada a que alguien le respondiera de esa manera. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque su hijo me enseñó que merezco respeto, interrumpió Valentina. Y me atrevo porque no voy a permitir que me humille en la casa de la mujer que me ha tratado como una hija. Sebastián miraba a Valentina con admiración y orgullo. Nunca la había visto tan fuerte, tan segura de sí misma. Patricia, sintiéndose acorralada, jugó su última carta. Sebastián, si continúas con esta relación, tu padre y yo no tendremos más opción que cortarte completamente de la empresa familiar. Sin herencia, sin trabajo, sin nada. El silencio volvió a llenar la habitación. Esta vez fue Elena quien lo rompió. Señora Herrera, dijo con voz serena pero firme, hace 50 años yo era una campesina pobre que se enamoró de un comerciante de clase media. Su familia también me rechazó al principio. Dijeron exactamente las mismas cosas que usted está diciendo ahora. Patricia la miró con atención por primera vez. ¿Y sabe qué pasó? Tuvimos 50 años de matrimonio feliz. Construimos una vida hermosa juntos. Criamos a un hijo maravilloso. Y al final, la familia de Ricardo tuvo que admitir que el amor verdadero vale más que todas las convenciones sociales. Elena se acercó en su silla hasta quedar frente a Patricia. Su hijo encontró algo real, algo valioso. Si usted no puede verlo, es su pérdida, no la de ellos. Patricia miró alternativamente a Elena, a Valentina y a su hijo. En los ojos de Sebastián vio una determinación que no había visto nunca antes. En los ojos de Valentina vio una fuerza que no había esperado encontrar. Y en los ojos de Elena vio la sabiduría de alguien que había vivido lo que ella estaba tratando de destruir. «Esto no va a terminar bien», murmuró finalmente. «Tal vez no», admitió Sebastián, «pero prefiero intentar ser feliz con la mujer que amo que ser miserable con la aprobación de mi familia». Patricia caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Cuando esto termine mal, no vengas corriendo de vuelta a nosotros». «No lo haré», respondió Sebastián sin dudar. Después de que Patricia se fuera, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Valentina se desplomó en una silla, las manos temblándole por primera vez desde que había comenzado la confrontación. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián, acercándose a ella. «No», respondió honestamente. «No estoy bien». Elena se acercó y tomó las manos de Valentina entre las suyas. «Mijita, no dejes que las palabras de esa mujer te afecten. Habla desde el miedo, no desde el amor. Pero tiene razón en algunas cosas», murmuró Valentina. «Somos muy diferentes. Yo no conozco su mundo, no sé cómo comportarme en él. Y yo no conozco completamente el tuyo», dijo Sebastián, arrodillándose junto a su silla. «Pero estamos aprendiendo juntos. Eso es lo que importa. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si al final ella tiene razón y te cansas de mí?». Sebastián tomó su rostro entre sus manos. «Valentina, mírame. ¿Recuerdas lo que te dije la primera noche que cenamos juntos?». Ella asintió. «Te dije que cuando te miro, veo a la mujer más extraordinaria que he conocido. Eso no ha cambiado. No va a cambiar». Elena sonrió. «Y recuerda lo que te dije yo, mijita.
El amor verdadero no conoce de clases sociales. Ricardo y yo tuvimos que enfrentar exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo superaron? Demostrándonos mutuamente todos los días que nuestro amor valía la pena luchar por él, y construyendo una vida tan hermosa que al final nadie pudo negar que estábamos hechos el uno para el otro. Esa tarde, después de que Sebastián se fuera a enfrentar a su padre, Valentina y Elena se sentaron en el jardín bajo el nogal que se había convertido en su lugar favorito para conversar. «Señora Elena», dijo Valentina finalmente, «¿usted cree que estoy siendo egoísta? ¿Que estoy arruinando la vida de Sebastián?» Elena la miró con la misma expresión maternal que había perfeccionado durante décadas de ser educadora. «Mijita, ¿tú lo amas?» «Con todo mi corazón». «¿Y él te ama a ti?» «Creo que sí». «¿Crees que sí? ¿O sabes que sí?» Valentina pensó en todas las noches que Sebastián había pasado conversando con ella hasta el amanecer, en la manera en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, en cómo sus ojos se iluminaban cada vez que ella entraba a una habitación. «Lo sé», dijo finalmente. «Entonces no hay nada egoísta en amar y ser amada. El egoísmo está en querer controlar el corazón de otros por conveniencia propia». Esa noche, cuando Sebastián regresó, traía noticias que tanto Valentina como Elena habían estado esperando con temor. «Mi padre me dio un ultimátum», anunció sin preámbulos. «Termino la relación contigo o me cortan completamente de la empresa familiar». Valentina sintió que se le caía el alma a los pies. «¿Y qué vas a hacer?» Sebastián se sentó junto a ella en el sofá y tomó sus manos. «Ya lo decidí. Voy a renunciar a la empresa familiar y empezar mi propio negocio». «Sebastián, no puedes renunciar a todo por mí». «No estoy renunciando a todo», dijo él suavemente. «Estoy eligiendo lo que realmente importa. Tengo ahorros, tengo experiencia, tengo contactos. Puedo construir algo nuevo. Pero tu familia, mi familia va a tener que aceptar que soy un adulto capaz de tomar mis propias decisiones. Y si no pueden hacerlo, entonces tal vez no merecen estar en mi vida». Elena, que había observado la conversación en silencio, finalmente habló. «Sebastián, ¿estás completamente seguro de esta decisión?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». «¿Y tú, Valentina? ¿Estás dispuesta a construir algo nuevo junto a él sabiendo que no va a ser fácil?» Valentina miró a Sebastián, vio la determinación en sus ojos, la sinceridad en su expresión, el amor incondicional que irradiaba hacia ella. Y por primera vez desde la visita de Patricia, sintió que tal vez, solo tal vez, su amor podría ser suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. «Sí», murmuró, «estoy dispuesta». Esa noche, mientras la lluvia bogotana golpeaba suavemente las ventanas de la casa, 3 personas que habían encontrado una familia en las circunstancias más inesperadas se prepararon para enfrentar juntas las tormentas que estaban por venir, porque habían aprendido que el amor verdadero no es el que evita las dificultades, sino el que las enfrenta con valentía y determinación. 6 meses habían pasado desde el ultimátum de la familia Herrera, y la vida había tomado un ritmo diferente, pero hermoso para Sebastián, Valentina y Elena. Sebastián había cumplido su promesa. Renunció a la empresa familiar y estableció su propia constructora, Herrera en Asociados, especializada en vivienda de interés social. Los primeros meses fueron duros, trabajando desde un pequeño apartamento que había alquilado como oficina, pero su reputación por trabajo honesto y de calidad había comenzado a atraer clientes. Valentina continuaba cuidando a Elena con la misma dedicación del primer día, pero ahora había algo diferente en ella. Su confianza había crecido exponencialmente después del enfrentamiento con Patricia. Ya no caminaba con la cabeza baja ni se disculpaba por existir. Había comenzado a tomar clases nocturnas de contabilidad en un instituto técnico, con la idea de ayudar a Sebastián con su nueva empresa. Elena, por su parte, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Había decidido reactivar la fundación educativa que ella y Ricardo habían creado años atrás, y con la ayuda de Sebastián y Valentina, habían comenzado a dar becas a jóvenes de escasos recursos. La casa que antes parecía un mausoleo silencioso, ahora vibraba con vida, conversaciones y proyectos. Una tarde de octubre, mientras Valentina ayudaba a Elena a revisar las aplicaciones para las nuevas becas, Sebastián
Llegó más temprano de lo usual, con una expresión extraña en el rostro. ¿Todo bien en la oficina?, preguntó Valentina notando su nerviosismo. Perfecto, de hecho, acabamos de firmar el contrato más grande hasta ahora. Un conjunto habitacional de 200 casas, respondió Sebastián, pero su mente claramente estaba en otra parte. Elena, con la perspicacia que le daban sus 80 años, observó a Sebastián con curiosidad. Había algo en su manera de moverse, una energía contenida que le resultaba familiar. Era la misma energía que había visto en Ricardo el día que decidió pedirle matrimonio. «Sebastián», dijo Elena después de la cena cuando Valentina subió a su habitación a estudiar, «¿podemos hablar?». Sebastián, que había estado esperando este momento durante semanas, se acercó a la silla de ruedas de Elena con paso nervioso. «Señora Elena, hay algo que quiero pedirle». Elena sonrió. «Te escucho, mijito». Sebastián se arrodilló junto a su silla, como había hecho tantas veces cuando era niño, y ella lo consolaba después de las peleas con sus padres. «Quiero pedirle la mano de Valentina». Las palabras salieron en un susurro, cargadas de emoción y respeto. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Estás seguro? ¿Completamente seguro?». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Valentina no es solo la mujer que amo. Es mi compañera, mi inspiración, mi hogar. No puedo imaginar un futuro sin ella». Elena tomó las manos de Sebastián entre las suyas, manos que temblaban ligeramente por la emoción. «Sebastián, desde el día que trajiste a Valentina a esta casa, he visto cómo los dos se han transformado. Ella se ha vuelto más segura, más fuerte, y tú te has vuelto más humano, más real». Sebastián escuchaba cada palabra con atención reverencial. «Valentina ha sido como la hija que nunca tuve, y tú has sido como el nieto que siempre quise. Nada me haría más feliz que verlos casados». Sebastián sintió que se le cerraba la garganta de emoción. «¿Eso significa que tiene su bendición?». «Tienes mi bendición, mi apoyo y mi amor», respondió Elena, abrazándolo fuertemente. «Pero hay algo más». Elena se separó de él y dirigió su silla hacia el estudio de Ricardo. Sebastián la siguió intrigado. Del escritorio de Ricardo, Elena sacó una pequeña caja de terciopelo azul que Sebastián reconoció inmediatamente. Era la caja donde Elena guardaba sus joyas más preciadas. Dijo Elena abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso antiguo pero hermoso. Fue el anillo que Ricardo me dio hace 53 años. El anillo era perfecto en su simplicidad, un solitario de diamante montado en oro blanco, con pequeños detalles grabados en la banda que hablaban de una época donde la joyería se hacía con amor y paciencia. «Señora Elena, yo no puedo». «Y puedes», interrumpió Elena firmemente. «Ricardo y yo nunca tuvimos hijos que heredaran nuestras tradiciones familiares, pero Valentina es más que una hija para mí, y tú eres más que un nieto. Quiero que este anillo continúe su historia de amor». Sebastián tomó la caja con manos temblorosas. El peso del anillo no era solo físico, llevaba consigo décadas de amor verdadero, de compromiso, de fidelidad. «¿Cómo se lo propuso Ricardo?», preguntó Sebastián. Elena sonrió con nostalgia. «No fue nada elaborado. Me llevó al lugar donde nos habíamos conocido, un pequeño café en el centro de Bogotá que ya no existe. Se arrodilló allí mismo, entre las mesas, con todos los clientes mirando. Me dijo que no podía ofrecerme riquezas, pero que podía prometerme amor para toda la vida. ¿Y funcionó? Funcionó porque fue sincero, porque venía del corazón, no del ego». Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián planeó la propuesta más perfecta que pudo imaginar. No quería algo ostentoso o público. Conocía a Valentina lo suficiente para saber que preferiría algo íntimo y significativo. Eligió el jardín de la casa de Elena, específicamente bajo el nogal donde Valentina y Elena pasaban las tardes conversando. Era el lugar donde Valentina había encontrado paz después de años de sufrimiento, donde había aprendido a confiar de nuevo, donde había florecido como mujer. El día elegido fue un sábado de noviembre, cuando Bogotá estaba en su mejor momento. Cielo despejado, temperatura perfecta y esa luz dorada que solo tienen las tardes de altiplano. Elena, cómplice perfecta del plan, había sugerido una cena especial en el jardín para celebrar el nuevo contrato de Sebastián.
Carmen había preparado todos los platos favoritos de Valentina: sancocho, arepas rellenas y postre de 3 leches. Cuando llegó el momento del postre, Sebastián se puso más nervioso de lo que había estado en toda su vida. Sus manos sudaban, su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Valentina podía escucharlo. «Valentina», comenzó, poniéndose de pie junto a la mesa que habían instalado bajo el nogal. «Hay algo que quiero decirte». Valentina lo miró con curiosidad, notando su nerviosismo. Elena, desde su posición estratégica, observaba la escena con una sonrisa que no podía ocultar. «Hace 8 meses, yo era un hombre exitoso, pero vacío. Tenía dinero, tenía prestigio, tenía todo lo que se supone que debe tener un hombre de mi edad. Pero no tenía propósito, no tenía pasión, no tenía amor real». Sebastián caminó hasta quedar frente a Valentina, que seguía sentada pero con los ojos ya brillando de sospecha y emoción. Entonces, una tarde lluviosa, vi a una mujer extraordinaria ayudar a una anciana perdida. Vi bondad pura, amor incondicional, fortaleza que no sabía que existía. Las primeras lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. Esa mujer no solo me enseñó lo que es el amor verdadero, me enseñó lo que es ser una mejor persona. Me enseñó que la riqueza real no está en el banco, sino en el corazón. Sebastián se arrodilló sobre una rodilla, sacando la pequeña caja de terciopelo azul. Valentina se llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Valentina Morales, no puedo prometerte una vida sin dificultades. No puedo prometerte que siempre tendré todas las respuestas, pero puedo prometerte que te amaré con la misma intensidad hasta el último día de mi vida». Abrió la caja revelando el anillo de Elena. «¿Quieres casarte conmigo?». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Valentina miraba el anillo, luego a Sebastián, luego a Elena, que lloraba silenciosamente de felicidad. «¿Es el anillo de Elena?», preguntó finalmente. «Ella quiso que fuera así. Dice que quiere que continúe su historia de amor». Valentina se levantó de la silla y se arrodilló frente a Sebastián, tomando su rostro entre sus manos. «Sebastián, yo tampoco puedo prometerte una vida perfecta. Todavía estoy aprendiendo a vivir en tu mundo. Todavía tengo días en que me siento insegura, días en que pienso que no soy suficiente para ti». «Eres más que suficiente», murmuró él. «Pero lo que sí puedo prometerte», continuó Valentina, «es que te amaré con todo lo que soy, que trabajaré todos los días para ser la mujer que mereces, que construiré mis sueños junto a los tuyos». «¿Es eso un sí?». Valentina sonrió a través de las lágrimas. «Es un sí rotundo, completo, sin dudas». Sebastián deslizó el anillo en su dedo. Quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Valentina lo miró brillar bajo la luz del atardecer bogotano y sintió que toda su vida anterior había sido simplemente el prólogo de este momento. Elena aplaudió desde su silla, llorando de felicidad. «Carmen, Carmen, trae el champán que tengo guardado». Carmen apareció corriendo desde la cocina con una botella de champán y 3 copas, como si hubiera estado esperando esta señal toda la tarde. «¿Estaba todo planeado?», preguntó Valentina riendo entre lágrimas. «Completamente», admitió Elena sin vergüenza, «hasta el último detalle». Esa noche, después de brindar, de llamar a los pocos amigos cercanos para compartir la noticia y de planear los primeros detalles de la boda, Valentina y Sebastián se quedaron solos en el jardín bajo las estrellas. «¿Cómo quieres que sea la boda?», preguntó Sebastián. «Íntima», respondió Valentina sin dudar, «solo con las personas que realmente nos aman, en este jardín, si Elena está de acuerdo. Y después construimos la vida que siempre soñamos, juntos». Sebastián la abrazó, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. No era en la empresa familiar, no era en los círculos sociales de élite. Era aquí, en esta casa llena de amor, con esta mujer extraordinaria en sus brazos y una anciana sabia que los había bendecido. «Te amo, futura señora Herrera», murmuró contra su cabello. «Y yo te amo, futuro esposo mío». Esa noche, mientras Bogotá dormía bajo su manta de luces, 3 corazones celebraban el triunfo del amor verdadero sobre las convenciones, el dinero y todas las barreras que el mundo había tratado de poner entre ellos. El anillo de Elena brillaba en el dedo de Valentina,
como una promesa de que los finales felices sí existen para quienes tienen el valor de luchar por ellos. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente después del compromiso, pero no fueron los preparativos típicos de una boda tradicional bogotana. Valentina había sido clara desde el primer momento. Quería una ceremonia íntima, significativa, llena de amor genuino en lugar de ostentación social. Elena se había convertido en la organizadora principal, y su entusiasmo por cada detalle había devuelto a la casa una energía que no se sentía desde los días cuando Ricardo aún vivía. «Mijita», le decía Elena a Valentina cada mañana mientras revisaban las listas de tareas, una boda no se trata de impresionar a otros. Se trata de celebrar el amor que han construido juntos. Carmen se había transformado en la mano derecha de Elena para todos los aspectos culinarios de la celebración. Habían decidido preparar personalmente toda la comida, una mezcla de platos tradicionales colombianos que representaran no solo sus gustos, sino también sus raíces y la simplicidad hermosa que caracterizaba su relación. Sebastián, por su parte, manejaba los aspectos más técnicos: permisos, decoración del jardín, música y la compleja tarea de mantener todo dentro de un presupuesto razonable. Su empresa constructora había comenzado a generar buenos ingresos, pero aún estaba lejos de los recursos que habría tenido si hubiera permanecido en la empresa familiar. ¿Te arrepientes de no haber hecho las paces con tus padres para la boda?, le preguntó Valentina una tarde, mientras él instalaba luces en los árboles del jardín. Sebastián se detuvo en su trabajo y la miró directamente. «Valentina, el día más importante de mi vida va a estar lleno de gente que genuinamente quiere vernos felices. Eso vale más que cualquier reconciliación forzada». Habían enviado invitaciones a apenas 20 personas: Carmen y su esposo Jorge, el doctor Martínez que atendía a Elena, algunos de los nuevos clientes de Sebastián que se habían convertido en amigos, los profesores del Instituto Técnico donde Valentina había estudiado contabilidad, y los pocos parientes de Elena que aún vivían en Bogotá. La decisión más emotiva había sido invitar al padre González, el sacerdote de la parroquia del barrio donde Elena había vivido con Ricardo durante toda su vida matrimonial. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que había conocido a Elena desde que ella era una joven esposa y que había oficiado el funeral de Ricardo 3 años atrás. «Padre», le había dicho Elena cuando fueron a visitarlo para pedirle que oficiara la ceremonia, «estos muchachos me han devuelto la alegría de vivir. Quiero que usted, que conoció el amor que Ricardo y yo compartimos, sea quien los bendiga para que tengan la misma felicidad». El padre González había aceptado inmediatamente, conmovido por la historia de cómo se habían conocido y por la manera en que Sebastián y Valentina cuidaban de Elena. 2 semanas antes de la boda, Elena tuvo una idea que emocionó profundamente a Valentina. «Mijita, ¿qué te parecería si usaras mi vestido de novia?». Habían subido al ático de la casa, un espacio lleno de recuerdos y cajas cuidadosamente etiquetadas que Elena había organizado durante décadas. Entre fotografías, documentos y recuerdos familiares, Elena encontró la caja que buscaba. El vestido que sacó era una obra de arte de los años 60, satén marfil con encaje delicado, mangas largas, cuello alto y una caída elegante que hablaba de una época donde la ropa se hacía para durar toda la vida. A pesar de tener más de 50 años, estaba perfectamente conservado. «Elena, es hermoso, pero yo no podría», comenzó Valentina. «Claro que puedes», interrumpió Elena. «Mira, incluso parece que es de tu talla». Efectivamente, cuando Valentina se probó el vestido, parecía haber sido hecho específicamente para ella. La cintura se ajustaba perfectamente, el largo era ideal, y el estilo clásico resaltaba su belleza natural de una manera que ningún vestido moderno podría haber logrado. Carmen, que había subido para ayudar con las pruebas, se secó las lágrimas con el delantal. «Señorita Valentina, se ve usted como una princesa de cuento de hadas». Elena observaba desde su silla de ruedas con una sonrisa radiante. Ricardo siempre decía que este vestido tenía magia, que cualquier mujer que lo usara con amor verdadero en el corazón se vería hermosa. Los últimos días antes de la boda pasaron en un torbellino de actividad. Sebastián había contratado a un pequeño grupo de músicos tradicionales colombianos que tocarían vallenatos
y bambucos durante la recepción. Elena había coordinado con Carmen la preparación de 3 tipos diferentes de torta: una tradicional torta de bodas colombiana con dulce de leche, una torta de 3 leches que era la favorita de Valentina y una pequeña torta de chocolate que había sido la favorita de Ricardo y que Elena quería incluir como homenaje. El día de la boda amaneció perfecto. Bogotá se despertó con uno de esos cielos despejados que solo aparecen en los días más especiales, cuando la montaña parece más cerca y el aire tiene una claridad cristalina que hace que todo se vea más hermoso. Valentina se despertó temprano, a pesar de haberse acostado tarde la noche anterior por los nervios. Carmen ya estaba en la cocina, preparando el desayuno y los últimos detalles de la comida para la recepción. Elena había madrugado también, con una energía que no había mostrado en años. «Buenos días, novia», le dijo Elena cuando Valentina bajó a la cocina. «¿Cómo se siente la futura señora Herrera?» Nerviosa, emocionada, asustada, feliz, todo al mismo tiempo, respondió Valentina aceptando la taza de café que Carmen le ofrecía. «Eso es exactamente como me sentí el día de mi boda», dijo Elena con nostalgia. Ricardo también estaba tan nervioso que se equivocó 3 veces al decir los votos. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. El jardín había sido transformado en un espacio mágico. Las luces que Sebastián había instalado se entrelazaban entre las ramas del nogal, creando un dosel brillante. Carmen y Jorge habían dispuesto las sillas en un semicírculo alrededor del área donde se realizaría la ceremonia, y una alfombra blanca creaba un pasillo simple pero elegante. Sebastián, vestido con un traje azul oscuro que había pertenecido a Ricardo. Elena había insistido en que se lo probara y había quedado perfecto. Esperaba junto al padre González bajo el nogal. Sus manos temblaban ligeramente, pero su sonrisa era radiante. Los músicos comenzaron a tocar una versión suave de La Gota Fría cuando Valentina apareció en la puerta trasera de la casa. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados se pusieron de pie, pero no por protocolo, sino por la impresión genuina de ver a una mujer que irradiaba felicidad pura. Elena, elegante en un vestido lavanda que había sido de sus días como directora de colegio, acompañaba a Valentina empujando su propia silla de ruedas con una mano y sosteniendo el brazo de Valentina con la otra. Era una imagen conmovedora. 3 generaciones de mujeres fuertes caminando juntas hacia un futuro lleno de esperanza. Cuando llegaron al nogal, Elena tomó las manos de Valentina y Sebastián entre las suyas. «Hace un año», dijo con voz clara y emocionada, «estos 2 jóvenes llegaron a mi vida cuando yo más los necesitaba. Hoy yo los entrego el uno al otro, sabiendo que su amor será tan fuerte y duradero como el amor que Ricardo y yo compartimos durante 50 años». El padre González comenzó la ceremonia con palabras sencillas, pero profundas, sobre el significado del matrimonio, no como institución social, sino como compromiso del corazón. Habló sobre cómo había conocido a Elena y Ricardo, sobre el amor que había visto florecer entre ellos, y sobre cómo ese mismo amor ahora brillaba en Sebastián y Valentina. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero. Su voz temblaba de emoción, pero sus palabras salían del corazón. «Valentina, cuando te conocí pensé que te estaba salvando. Ahora entiendo que fuiste tú quien me salvó a mí. Me salvaste de una vida vacía, de un futuro sin propósito, de un corazón que había olvidado cómo amar de verdad». Se detuvo para tomar aliento, sus ojos brillando con lágrimas. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los días difíciles. Prometo construir contigo no solo una casa, sino un hogar. Prometo respetarte, protegerte y celebrar cada día que tengamos juntos como el regalo que es». Valentina, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, respondió con voz clara y firme: «Sebastián, tú me enseñaste que merezco amor. Me enseñaste que mi pasado no define mi futuro y que la verdadera riqueza está en el corazón, no en el banco». Su voz se fortaleció mientras continuaba: «Prometo amarte con la misma intensidad que tú me has amado a mí. Prometo ser tu compañera en todos los sueños que construyamos juntos. Prometo honrar el regalo que es nuestro amor. Y prometo que siempre recordaré que fuimos bendecidos por una mujer sabia que nos enseñó que el amor verdadero no conoce de fronteras».
Cuando el padre González los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, lleno de promesas, y observado por 20 personas que genuinamente celebraban su felicidad. La recepción que siguió fue exactamente lo que habían soñado: íntima, alegre, llena de conversaciones significativas y risas genuinas. Carmen había superado todas las expectativas con la comida: bandeja paisa, sancocho, arepas de diferentes tipos y postres que fueron elogiados por todos los invitados. Los músicos tocaron hasta altas horas de la noche, alternando entre canciones tradicionales colombianas y melodías románticas internacionales. Sebastián y Valentina bailaron su primera canción como esposos al ritmo de Amor Eterno de Juan Gabriel, mientras Elena observaba desde su silla con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Durante la noche, varios de los invitados se acercaron a Elena para agradecerle por haber sido la artífice de esa unión hermosa. El doctor Martínez, que había sido el médico de Elena durante años, le comentó que nunca la había visto tan feliz y vital. «Doctor», le respondió Elena, «cuando Ricardo murió pensé que mi historia de amor había terminado. Estos muchachos me enseñaron que las historias de amor verdadero nunca terminan, simplemente se transforman». Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados se despedían, Sebastián y Valentina se encontraron solos con Elena en el jardín. Las luces aún brillaban entre las ramas del nogal, creando un ambiente mágico bajo las estrellas bogotanas. «Señora Elena», dijo Sebastián tomando sus manos, «no sabemos cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros». «Han hecho más por mí de lo que ustedes saben», respondió Elena. «Me han dado una familia nueva, un propósito nuevo y la alegría de ver florecer un amor verdadero». Valentina se arrodilló junto a la silla de Elena. «Usted será siempre nuestra familia. Esta casa será siempre nuestro hogar. Y ustedes serán siempre mis hijos del corazón», respondió Elena abrazando a ambos. Esa noche, por primera vez como matrimonio, Sebastián y Valentina durmieron en la habitación que habían preparado en el segundo piso de la casa. Era una habitación sencilla pero hermosa, con vista al jardín donde se habían casado y donde habían construido los cimientos de su amor. Antes de dormir, mientras escuchaban los sonidos nocturnos de Bogotá, hablaron sobre sus sueños para el futuro. Querían expandir la fundación educativa de Elena, convertir la constructora de Sebastián en una empresa que realmente impactara positivamente las comunidades de bajos recursos y eventualmente formar una familia propia. «¿Crees que Elena estará bien viviendo con nosotros cuando tengamos hijos?», preguntó Valentina. «Creo que Elena será la abuela más feliz de Colombia», respondió Sebastián, abrazándola más fuerte. Mientras se quedaban dormidos en su primera noche como esposos, ninguno de los dos podía imaginar que en menos de un año esa predicción se convertiría en realidad de la manera más hermosa posible. El viento nocturno de Bogotá mecía suavemente las cortinas de su nueva habitación, llevando consigo las promesas de días llenos de amor, crecimiento y la continuación de una historia que había comenzado con un acto simple de bondad en una calle lluviosa. En el primer piso, Elena también permanecía despierta, sonriendo en la oscuridad y susurrando una oración de gratitud. «Gracias, Ricardo», murmuró al retrato de su esposo que mantenía en su mesa de noche. «Enviaste a estos ángeles justo cuando más los necesitaba». Y en algún lugar de esa casa llena de amor, 3 corazones dormían en paz, sabiendo que habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando toda la vida: una familia verdadera, construida no por sangre, sino por amor incondicional. 10 meses habían transcurrido desde aquella boda mágica bajo el nogal del jardín de Elena, y la vida matrimonial de Sebastián y Valentina había florecido como una planta que finalmente encuentra el suelo perfecto para crecer. La rutina diaria se había establecido con una armonía natural que parecía haber existido siempre. Sebastián salía temprano hacia su oficina, donde Herrera y Asociados había crecido hasta convertirse en una de las constructoras más respetadas de Bogotá por su enfoque en vivienda digna para familias de bajos recursos. Valentina había encontrado su lugar perfecto, equilibrando 3 roles que la llenaban de satisfacción. Continuaba siendo la compañera inseparable de Elena. Había asumido la administración completa de la fundación educativa que ahora llevaba el nombre Fundación Elena y Ricardo Vázquez,
y había comenzado a trabajar como contadora de la empresa de Sebastián, aplicando los conocimientos que había adquirido en el Instituto Técnico. Elena, por su parte, había experimentado una transformación que sorprendía incluso al doctor Martínez. Su vitalidad había regresado de manera notable, su memoria había mejorado considerablemente y su propósito de vida se había renovado completamente. «Es increíble lo que puede hacer el amor por la salud de una persona», le había comentado el doctor a Sebastián durante una de las revisiones rutinarias. La casa que antes había sido un refugio silencioso para una anciana solitaria, ahora bullía de actividad constante. Por las mañanas se escuchaban las risas de Valentina, preparando desayuno mientras Elena revisaba las aplicaciones para las becas de la fundación. Por las tardes, la mesa del comedor se convertía en oficina improvisada, donde Sebastián y Valentina revisaban planos de construcción y presupuestos, mientras Elena aportaba su sabiduría administrativa adquirida durante décadas como directora de colegio. Los fines de semana se habían convertido en pequeñas celebraciones familiares. Carmen y Jorge se unían frecuentemente para almuerzos que se extendían hasta el atardecer, donde se mezclaban historias del pasado con planes para el futuro. Elena había comenzado a escribir sus memorias, un proyecto que Valentina la había alentado a emprender, y cada fin de semana leía capítulos en voz alta para recibir comentarios y sugerencias. Era precisamente durante uno de estos fines de semana tranquilos, un sábado de septiembre, cuando Bogotá lucía su mejor cara primaveral, que Valentina comenzó a notar cierto malestar que inicialmente atribuyó al cansancio acumulado de las últimas semanas de trabajo intenso en la fundación. «Creo que necesitas descansar más, mijita», le había dicho Elena cuando Valentina tuvo que levantarse abruptamente de la mesa del desayuno para correr al baño. «Has estado trabajando demasiado en los nuevos proyectos de la fundación». Sebastián también había notado que Valentina se veía más pálida de lo usual y que sus patrones de sueño habían cambiado. «¿No crees que deberías ir al médico?», le sugirió esa noche mientras se preparaban para dormir. «Solo para asegurarnos de que todo esté bien». Valentina había estado posponiendo la visita médica, convencida de que era simplemente estrés, pero cuando los síntomas continuaron durante una semana más, finalmente aceptó hacer una cita con la doctora Patricia Ruiz, una ginecóloga que Elena había recomendado y en quien confiaba completamente. La cita estaba programada para un martes por la mañana. Sebastián había insistido en acompañarla, cancelando una reunión importante con unos inversionistas potenciales. «No hay negocio más importante que tu salud», le había dicho con esa determinación que Valentina había aprendido a reconocer como inquebrantable. Elena también había querido acompañarlos, pero finalmente decidió quedarse en casa preparando un almuerzo especial para celebrar que todo va a estar perfectamente bien, como había dicho con esa intuición que solo dan los años de experiencia en la vida. La consulta comenzó de manera rutinaria. La doctora Ruiz, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y maneras tranquilizadoras, hizo todas las preguntas habituales sobre síntomas, historial médico y rutina diaria. Cuando llegó el momento del examen físico, Sebastián esperó nerviosamente en la sala de espera, hojeando revistas sin realmente leer nada, pendiente de cada sonido que venía del consultorio. Después de 40 minutos que se sintieron como 40 horas, la puerta del consultorio se abrió y la doctora Ruiz invitó a Sebastián a entrar. Valentina estaba sentada en la camilla con una expresión que él no pudo descifrar inmediatamente. Sorpresa, emoción, miedo y algo que podría haber sido alegría pura, todo mezclado en su rostro. «Señor Herrera», comenzó la doctora con una sonrisa que inmediatamente tranquilizó a Sebastián, «tengo noticias maravillosas. Su esposa está perfectamente sana. De hecho, está más que sana. Está embarazada». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una pluma. Sebastián miró alternadamente a la doctora, a Valentina, y de vuelta a la doctora, como si las palabras necesitaran tiempo para llegar desde sus oídos hasta su cerebro. «Embarazada», repitió finalmente, su voz apenas un susurro. «De aproximadamente 8 semanas», confirmó la doctora Ruiz. «Según mis cálculos, el bebé nacería alrededor de mayo del próximo año. Todo se ve perfectamente normal y saludable».
Sebastián se desplomó en la silla junto a la camilla, su rostro pasando por una gama completa de emociones en cuestión de segundos. Primero shock, luego comprensión, después una alegría tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¿Un bebé?, murmuró, tomando las manos de Valentina entre las suyas. ¿Vamos a tener un bebé? Valentina asintió, sus propias lágrimas ya corriendo libremente. Vamos a tener un bebé. La doctora Ruiz sonrió observando la escena, acostumbrada a estos momentos de pura felicidad, pero nunca inmune a la belleza de ver a una pareja recibir noticias que cambiarían sus vidas para siempre. Les voy a dar algunas recomendaciones básicas para el embarazo, continuó la doctora profesionalmente, aunque su voz también se había suavizado por la emoción. Vitaminas prenatales, dieta balanceada, ejercicio moderado. Pero lo más importante es que continúen haciendo lo que ya están haciendo, amándose y cuidándose mutuamente. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones y conversaciones entrecortadas. Sebastián manejaba con una sonrisa que parecía permanentemente grabada en su rostro, mientras Valentina alternaba entre lágrimas de alegría y expresiones de asombro cada vez que repetía la frase «Vamos a tener un bebé». «¿Cómo crees que va a reaccionar Elena?», preguntó Valentina cuando estaban llegando a la casa. «Creo que va a gritar tan fuerte que la van a escuchar en el centro de Bogotá», respondió Sebastián riendo. Efectivamente, cuando entraron a la casa y le dijeron a Elena la noticia, su reacción superó todas las expectativas. Primero se quedó en silencio absoluto, sus ojos abriéndose enormemente. Luego, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, creciendo hasta iluminar toda su expresión. Finalmente gritó, «Voy a ser abuela», con tal fuerza y alegría que Carmen vino corriendo desde la cocina pensando que había ocurrido una emergencia. Cuando Carmen supo la noticia, se sumó a la celebración con lágrimas de felicidad. «¡Ay, Dios mío! Un bebé en esta casa. Hace tantos años que no se escuchan llantos de bebé en estas paredes». Elena inmediatamente comenzó a hacer planes. «Tenemos que preparar el cuarto del bebé. Tenemos que sacar la cuna que usó Andrés cuando era pequeño. Está guardada en el ático. Tenemos que empezar a tejer mantitas. Tenemos que...» Elena, la interrumpió Sebastián riendo. «Tenemos 7 meses para prepararnos. No tenemos que hacer todo hoy». «7 meses no es nada», replicó Elena con determinación. «Un bebé necesita muchas cosas y todo tiene que estar perfecto». Los siguientes meses pasaron en una mezcla hermosa de anticipación, preparativos y profundización del amor familiar que ya habían construido. Elena se había transformado en la futura abuela más entusiasta de Colombia, leyendo libros sobre cuidado de bebés, tejiendo incansablemente ropita en colores neutros, ya que habían decidido esperar hasta el nacimiento para saber el sexo, y convirtiendo una de las habitaciones del segundo piso en la nursery más amorosa que se pudiera imaginar. Sebastián había experimentado una transformación propia durante el embarazo. Su ya exitosa empresa constructora había comenzado a enfocar aún más sus proyectos en crear comunidades seguras y amorosas para familias jóvenes. «Quiero que nuestro hijo crezca en un mundo donde todas las familias tengan la oportunidad de vivir con dignidad», le explicó a Valentina una noche mientras acariciaba su vientre creciente. Valentina había florecido durante el embarazo de una manera que sorprendía incluso a quienes la conocían bien. Su confianza se había fortalecido aún más y había asumido completamente el rol de directora ejecutiva de la fundación, expandiendo sus programas para incluir apoyo a madres solteras y familias en situación vulnerable. El bebé llegó una mañana de mayo, después de un trabajo de parto que duró 12 horas y que mantuvo a toda la familia en vilo. Sebastián no se separó ni un momento de Valentina, sosteniendo su mano, secando su frente y murmurando palabras de aliento durante cada contracción. Elena había insistido en esperar en el hospital, empujando su silla de ruedas por los pasillos con nerviosismo, deteniéndose cada pocos minutos para preguntarle a las enfermeras si había noticias del parto. Cuando finalmente escucharon el primer llanto del bebé, Sebastián se desplomó en una silla junto a la cama de Valentina, llorando como no había llorado desde que era niño. «Es nuestro hijo», repetía una y otra vez, como si no pudiera creer la realidad de las palabras.
Diego Sebastián Herrera Morales pesó 3 kilos 200 gramos, midió 50 centímetros y desde el primer momento demostró tener los pulmones más fuertes del hospital. Tenía el cabello oscuro de su madre, los ojos expresivos de su padre y una manera de mirar el mundo que sugería que había llegado listo para conquistarlo. Cuando Elena conoció a su nieto adoptivo, la escena fue tan emotiva que las enfermeras del piso se detuvieron a observar. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, extendió sus brazos desde su silla de ruedas y cuando Valentina le puso al bebé en sus brazos, murmuró: «Hola, mi amor, soy tu abuela Elena y te he estado esperando toda mi vida». Diego pareció reconocer inmediatamente la voz que había escuchado durante meses, hablándole al vientre de su madre, y se calmó instantáneamente en los brazos de Elena, como si supiera que estaba en el lugar más seguro del mundo. Los primeros meses con Diego transformaron la casa de maneras que ninguno había anticipado completamente. Los sonidos de un bebé llenaron espacios que habían estado silenciosos durante años. Llantos en la madrugada, risitas durante el día y esa respiración suave y rítmica que solo tienen los bebés profundamente dormidos. Elena se había convertido en la abuela más dedicada que se pudiera imaginar. A pesar de sus limitaciones físicas, había encontrado maneras de ayudar con todo. Sostenía a Diego durante horas, mientras Valentina descansaba, le cantaba canciones de cuna que había aprendido 50 años atrás y había desarrollado una habilidad casi mágica para calmarlo cuando estaba inquieto. «Es como si hubiera nacido para ser abuela», le comentó Sebastián a Valentina una noche, mientras observaban a Elena meciendo a Diego en sus brazos. «Creo que todos nacimos para ser una familia», respondió Valentina. «Solo necesitábamos encontrarnos». Carmen se había sumado al cuidado del bebé, con el entusiasmo de alguien que también había estado esperando la llegada de una nueva generación. Había aprendido a preparar papillas, había tomado un curso de primeros auxilios para bebés y se había convertido en la guardiana no oficial de Diego durante las horas de trabajo de sus padres. Cuando Diego cumplió 6 meses, toda la familia se reunió en el jardín bajo el mismo nogal, donde Sebastián y Valentina se habían casado para celebrar no solo el medio año de vida del bebé, sino también el segundo aniversario del día en que se conocieron. «Hace exactamente 2 años», reflexionó Sebastián mientras sostenía a Diego en sus brazos. «Yo era un hombre que pensaba que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada de lo que realmente importa». Valentina, sentada junto a Elena bajo la sombra del árbol que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas, sonrió recordando. «Y yo era una mujer que pensaba que no tenía nada, pero que en realidad tenía todo lo necesario para construir algo hermoso». Elena observaba la escena con la satisfacción profunda de alguien que había visto completarse un círculo perfecto. «Y yo era una anciana que pensaba que su historia de amor había terminado, pero que descubrió que las mejores historias de amor nunca terminan. Simplemente se transforman y se multiplican». Diego, como si entendiera la importancia del momento, sonrió su primera sonrisa verdadera, no solo un reflejo o gas, sino una sonrisa genuina dirigida a las 3 personas que lo rodeaban con tanto amor. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Bogotá pintando el cielo de colores dorados y rosados, 4 generaciones de amor se mecían suavemente en el jardín. Elena, con sus 82 años de sabiduría, Sebastián y Valentina, con sus 30 y 23 años respectivamente, llenos de esperanza y determinación, y Diego con sus 6 meses de vida, representando todas las posibilidades futuras. La Fundación Elena y Ricardo Vázquez había ayudado ya a más de 300 jóvenes a continuar sus estudios. La empresa Herrera y Asociados había construido 5 conjuntos residenciales que habían transformado comunidades enteras. Y en esa casa del norte de Bogotá, bajo un nogal que había sido testigo de promesas de amor, una familia había demostrado que los milagros verdaderos no vienen del cielo, sino del corazón humano cuando decide amar sin condiciones. Mientras Diego se quedaba dormido en los brazos de su abuela Elena, y mientras Sebastián y Valentina planificaban en voz baja los sueños que construirían para su hijo, la historia que había comenzado con un encuentro casual en una calle lluviosa se completaba con la promesa de que el amor verdadero no solo transforma vidas,
sino que crea legados que perduran para siempre. Y en algún lugar del cielo bogotano, entre las nubes que se teñían de púrpura con el atardecer, el espíritu de Ricardo sonreía sabiendo que el amor que él y Elena habían construido continuaría viviendo en las risas de un bebé, en los sueños de una pareja joven y en el corazón de una mujer que había encontrado la manera de ser madre, abuela y ángel guardián al mismo tiempo. La vida había demostrado una vez más que las historias más hermosas son aquellas que se escriben con amor incondicional, perseverancia inquebrantable y la fe ciega de que siempre es posible comenzar de nuevo cuando se tiene el corazón en el lugar correcto.